Bienvenidos al lado B con José Víctor Dugán, la continuación del mensaje del domingo. Y estamos súper contentos de estar aquí en este día con ustedes. Y bueno, José, ¿cómo te sientes? Vamos a estar empezando el año 2025 con toda nueva casa. Wow, estamos súper emocionados, súper contentos. Pues feliz de poder, ¿qué será? Hablar de cosas que me gusta hablar de ellas. Tú siempre me has dicho cuando a veces vamos en el carro y a veces estamos en la casa y estamos acostaditos en la cama y empezamos a hablar y yo te empiezo a decir cosas, tú me dices que algún día tenemos que hacer un podcast. Yes. Y sí, no sé, o sea, acepto y reconozco que a veces conversando Dios me permite ver cosas especiales e importantes que creo que llegó el tiempo de empezar a comunicarlas a otros, porque son temas chéveres, ¿no? Esto es como el programa en Colombia, creo que hay un programa que sea porque usted lo ha pedido. O sea, este podcast lleva personas pidiéndote, tus seguidores, hey JV, ¿cuándo vas a grabar un podcast? Sí, full. Así que porque Y usted lo ha pedido, estamos aquí. Y gente se me ha ofrecido y yo te ayudo y yo tal cosa. Pero tuvo que ser tu ayuda idónea. Siempre, tú eres la Tu que fan hace... número uno, la que hace tus sueños realidad y Sí, es verdad. los sueños del cielo a la tierra. Es cierto. Y además la que mejor me entrevista. Claro. ¿Oíste? Porque además tú me conoces. Te conozco demasiado. Y todo esto ya tú lo has oído. Bueno, no, siempre sale. No, o sea, y eso nos pasa cuando estamos en el carro conversando y de pronto te sale la revelación del cielo, como dicen los chicos hoy, ese código paz. Y yo enseguida empiezo a escribir, enseguida empiezo a copiar, enseguida empiezo a decir, esta es una frase lista para thread o tweet o Instagram. Y como yo te manejo las redes, entonces copy paste y pongo y tal, porque siempre me gusta que las perlas, esas palabras que salen de tu boca, que admiro, eres mi predicador favorito y yo considero que tienes un don de Dios para traer los secretos y digamos que ocultos, entre comillas, del cielo, los misterios, la palabra del cielo a la tierra de una manera tan práctica, tan real, que las personas entiendan. Porque hay gente que te da una revelación que tú te quedas como que, ¿qué fue lo que dijo? No entendí. Pero cuando tú hablas desde la persona más nueva hasta la persona más experimentada, como más años caminando con Jesús, dicen, wow, tremendo, lo entendí. Y eso es un don realmente que Dios te dio. Y he aprendido a abrazarlo con el tiempo, porque gente me lo ha dicho, hasta que me lo creí, como digo yo, hay que creérsela. Entonces, hasta que me lo creí, aquí estamos. Así que listo. Entonces vamos a comenzar con un tema que se llama Conecta al Mundo, que fue la enseñanza que diste el domingo pasado. Si no la has visto, te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube de Iglesia Miami para que veas la enseñanza y entiendas de qué es lo que estamos hablando, porque este es el lado B. O sea, esto es lo que no se dijo el domingo. Entonces, suscríbete al canal de Iglesia Miami y también tenemos el podcast de Iglesia Miami. Pero este contenido va a estar en el YouTube channel de JV y en el podcast de JV. Entonces, José, cuéntame si nos puede dar una pequeña sinopsis de la enseñanza de este domingo pasado para aquellos que aún no la han escuchado y de pronto esto se les cruza primero. Sí, importantísimo. El domingo pasado, bueno, estamos en esta temporada que hemos llamado, a toda la temporada le llamamos Conecta al Mundo. Y es como un anhelo que tenemos en el corazón de poder ser esa iglesia que, como digo yo, hace a Dios humano, que representa a Dios a través de nuestra humanidad para que entonces Dios pueda conectarse con la gente o la gente pueda conectarse con Dios. Entonces, usamos un pasaje en el que Jesús está predicando a multitudes en un monte y dice el pasaje que viendo las multitudes sintió compasión porque estaban confundidos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Y entonces, con base en ese pasaje, comenzamos a hablar de cómo Jesús veía a la gente, que a veces Jesús ve a la gente, no los ve igual como los vemos nosotros. Yeah. Cuando yo leí ese pasaje, yo me pregunté a mí mismo, ¿cómo serían las multitudes en la época de Jesús? Y ahí empecé a estudiar y caí en cuenta que las multitudes en la época de Jesús eran iguales a las multitudes de hoy. ¿Por qué? Porque estaban compuestas por seres humanos iguales a los de hoy. Nosotros pensamos que por ser en la época de Jesús o de pronto
porque era en Israel, en Jerusalén, de pronto esta gente era como más sagrada o No, era más literal, había santa. de todo. No, era de todo. Y Jesús no le estaba hablando a los religiosos, Jesús le estaba hablando a la gente común y corriente que estaba por la calle, y esas multitudes estaban compuestas de personas que tenían todo tipo de situaciones difíciles, prácticas pecaminosas, hábitos destructivos. O sea, ahí había de todo. Y a mí me impactó ver que las multitudes a las que Jesús le hablaba, o sea, si Jesús viniera hoy y le hablara a las multitudes, serían iguales. Ujú, Entonces yo dije, wow, qué tremendo, si son iguales, Jesús, cuando les habla, no los identifica, digamos, por sus conductas pecaminosas. ujú, No dice y viendo a los adúlteros, yeah. y viendo a los fornicarios, o viendo a los inmorales sexuales. No, 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 él dice que cuando vio a las personas sintió compasión, y la palabra compasión es un amor profundo, ¿verdad? Porque estaban confundidos y desamparados. Y cuando yo vi eso, me impactó ver cómo Jesús a toda esta multitud con diferentes trasfondos, diferentes situaciones difíciles, conductas pecaminosas, todos los puso en una sola categoría. Era gente confundida. Ujú. O sea, para Jesús, nuestro pecado, de alguna manera, él lo ve como una confusión, Wow. como una falta de identidad, como una persona que no sabe quién es, no sabe lo que es la vida, no sabe cómo vivir la vida. Y luego que Jesús dice que estaba confundido, dice que la confusión es debido a que estaban desamparados. Desamparado es una persona que está sola, que no tiene guía, que no tiene, que se siente que está en el aire. Y al final Jesús dice algo tremendo que a mí me impacta, y es que estaban confundidos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Wow. La palabra ahí pastor no se refiere a pastores humanos como los pastores de una iglesia. Ujú. Se refiere a una guía espiritual y se refiere a Dios Padre, básicamente. Entonces, lo que la Biblia está diciendo en ese pasaje es que Jesús vio a las multitudes, como las de hoy, igual que si fuéramos a un estadio de fútbol, a un cine o a una iglesia, Ujú. y dice que estaban confundidos, que su pecado realmente era el producto de una confusión, y la razón es porque están solos, porque no Mm. conocen a Dios. Exacto. O sea, la raíz del problema es no conocer a Dios. Entonces terminamos hablando el domingo que a veces la iglesia se enfoca más en la confusión. Wow. Entonces cuando vemos a las personas en cosas o viviendo actitudes o hábitos que les hacen daño o que con los que supuestamente Dios no está de acuerdo, nosotros lo que entramos es como a corregir ese hábito. No debes adulterar, no debes fornicar, no debes La modificación de Sí, conducta. lo que llamamos, exacto, modificación de hábitos y conductas, que realmente al final es una teoría filosófica o psicológica, Psicológica. ¿verdad? De Pavlov, ¿verdad? Ujú. Pero la raíz del problema no era esa. Y por eso es que a veces en la iglesia vemos tanta gente frustrada tratando de vivir una vida que supuestamente agrada a Dios, tratando de cambiar su manera de actuar, cuando el problema realmente no es la confusión. Ese no es el problema es que no conocen a Dios. O sea que en vez de enfocarnos en la palabra confundido, deberíamos enfocarnos en la palabra desamparado. Desamparados. Y en la razón del desamparo, que es no conocer a Dios. Entonces, la iglesia, si la iglesia entiende eso, la iglesia debería ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Ver cómo ayudar a las personas a acercarse a Dios. Exactamente. Cómo podemos representar a Dios para conectar al mundo con Dios. Y de ahí viene el nombre de la enseñanza, que se llama Conecta al Mundo. Y entendiendo, o sea, tratando de ver cómo es la manera eficaz para poder conectar a la gente con Dios. Oye, leí un post de un señor que su Instagram se llama Soy Humanólogo y lo empecé a seguir porque un día me crucé con esa palabra y yo te dije, baby, tú eres un humanólogo. Así es. Entonces empecé a seguir a este señor y puso este quote que me gustó, que lo quiero leer. Dice, tu impacto en otras personas es mayor de lo que crees. Alguien todavía se ríe cuando piensa en esa cosa graciosa que dijiste. Alguien todavía sonríe cuando piensa en el cumplido que le diste. Alguien te admira en silencio. Los consejos que das han marcado la diferencia para alguien. El apoyo y el amor que has brindado a los demás ha alegrado el día de alguien. Tus aportes y tus opiniones han hecho que alguien se la piense dos veces. No eres insignificante y olvidado. Tu existencia hace una diferencia positiva, lo veas o no. Y yo creo que
también en Conecta al Mundo habla mucho de cómo conectar con la gente, porque ¿cómo le vas a hablar a Dios si ni siquiera eres capaz de conectar con la persona que tienes a tu lado, tu prójimo, tu compañero de trabajo, tu vecino? Vivimos en una ciudad en los Estados Unidos donde las distancias son muy grandes, a veces los conjuntos son muy grandes y no conocemos ni siquiera al vecino de al lado. O sea, no hemos Sí. conectado con el ser humano más cercano de ti y cómo tú no sabes si esa persona está cerca o lejos de Dios. Creo que eso se agrava aún más en las comunidades eclesiásticas, Ajá. porque digamos que hay personas que viven en ciudades como donde estamos nosotros, que es en Miami, Florida. Son ciudades grandes, como puede ser ciudades en Latinoamérica, Bogotá, Buenos Aires. Pero digamos que Miami es una ciudad conocida tal vez por la distancia que hay entre la gente. Pero eso se agrava cuando vemos la cultura que se ha generado en la iglesia, donde nos dicen que no debemos tener contacto con la gente. Mm, Entonces, ¿cómo vas a conectar al mundo si no estás conectado con la gente? Porque tenemos este versículo mal explicado de que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. exacto. Entonces, amigo del mundo se refiere a un sistema contrario a Dios, no se refiere a la gente, porque Jesús era amigo de pecadores. Así es. Entonces, Jesús sería enemigo de Dios siendo Dios. Eso no tiene sentido. Tú diste una enseñanza sobre eso el año pasado, así que si la quieren ver, Así es. vayan Entonces, atrás. entonces creo que comienza con empezar a derribar paradigmas, Ujú. como el paradigma de que Jesús no vino a salvarnos del mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Jesús no vino a salvarnos de la humanidad, Jesús vino a salvar a la humanidad. Y esto es algo que yo predico y tengo una creencia muy firme con respecto a esto. Yo no creo que Dios vea a la humanidad como un experimento fallido. Así es. Porque tal vez la raíz del problema es que sentimos que Dios es enemigo de la humanidad y la Mm, humanidad es enemiga de Dios. Y entonces vemos el cristianismo como la salvación para escapar de la humanidad. Entonces, como si la iglesia existiera como esa burbuja, ¿verdad? Donde nosotros podemos escapar del mundo y de la humanidad y encerrarnos en nuestra verdadera identidad, que es ser cristianos. Entonces la iglesia se ha dedicado primero a sacar a gente de la humanidad, como si eso fuera a salvarlos, ujú. sacarlos, o sea, deshumanizarlos Yep. y traerlos a nuestro verdadero propósito, que es ser cristianos. Y eso no es bíblico, No. porque Dios cuando creó a la humanidad no la creó para ser cristiana, la creó para ser humana. La humanidad es la creación de Dios. Lo Así que es. pasa es que era una humanidad no caída, una humanidad espiritualmente conectada con su Padre. Así es. La única razón que existe el cristianismo es porque la humanidad muere espiritualmente, está desconectada de Dios. Si eso no hubiera pasado, el cristianismo no sería necesario. Entonces, digamos que la iglesia y la función de la iglesia no es sacar a la gente del mundo o deshumanizarlos, sino ser una herramienta para que la humanidad conecte con Dios, para que Dios pueda restaurar su espiritualidad y ellos puedan vivir esa humanidad de acuerdo al plan de Dios original, que será una humanidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Nunca es dejar de ser un ser humano, es ser un ser humano sano, restaurado. ¿Por qué? Porque la espiritualidad fue creada por Dios para manifestarse a través de la humanidad. Exactamente. Entonces, tenemos que ir rompiendo esos paradigmas de raíz, porque si no lo hacemos, ¿cómo vamos a conectar si nosotros vemos a la humanidad como enemigos? Y también parte del mal concepto que teníamos de Dios. Porque si piensas que Dios es un Dios que está bravo en el cielo, con un látigo, esperando que te equivoques para castigarte, entonces, ¿cómo ese concepto distorsionado impide que la gente se acerque a Dios? Y por eso es que dice que somos enemigos de Dios. Claro, no, y tenemos un concepto de Dios errado, manchado por prejuicios. Ahí tendríamos que entrar luego, algún día haremos un podcast de paternidad, Así es. ¿verdad? Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, es a la humanidad. Y lo más tremendo es que ahí cuando habla de mundo, habla de cosmos, no habla de mundo etnos. O sea, cosmos se refiere a la gente que vive en el sistema del mundo. Ujú. O sea, la iglesia tiene problema para amar a gente del mundo. Dios no tiene problema para amar a gente del mundo. Así es. La iglesia, por eso es que nosotros tratamos de sacarlos, porque nos es más fácil amarlos cuando son parte de la iglesia. No. ¿Sí ves? Entonces, la razón que los sacamos es porque aquí sí los podemos amar. Allá no los podemos amar porque no sabemos cómo amar gente en el mundo. Nos contaminamos. Claro, pero Dios no tiene ese problema, porque de tal Así manera es. amó Dios al mundo. Por Literal. eso es que la Biblia dice que Jesús cuando dice, por cuanto todo lo que ustedes hicieron por los más pequeños, por los más lejos, ahí la palabra en la Biblia no solo es necesitado, sino como lo pagano, lo que está lejos de Dios. Y Jesús dice, lo que ustedes hicieron por ellos, a quienes yo llamo hermanos, es como si lo hubieran hecho por mí. Entonces a mí me impresiona que lo que el mundo, lo que la iglesia llama pagano, Jesús le llama hermano. Entonces, ¿cómo nosotros nos queda tan difícil relacionarnos con un mundo
con el que Jesús sí tuvo muy buena relación. Increíble todo lo que nos estás compartiendo y te tengo una segunda pregunta. A veces cuando tú enseñas, pues uno enseña desde un lugar de vulnerabilidad, pero ¿cómo manejas el equilibrio entre ser transparente, o sea, decir lo que sientes, lo que piensas, pero también el cuidar el corazón de las personas que te escuchan, especialmente un domingo? Yo creo que hay varias cosas que yo tengo en mente en ese momento. Además que creo que Dios me ha dado un don para eso. Ujú. O sea, yo creo que yo soy una persona que donde tú me ves, yo soy quien soy. Yo no estoy, o sea, si tú me conoces enseñando en la iglesia y después me ves en mi casa, no vas a notar un cambio dramático. Lógicamente son situaciones diferentes, pero, o sea que lo primero es que yo creo que hemos establecido una cultura de transparencia en la iglesia, una cultura de poder ser real. Eso es lo primero. Exacto. Entonces, al tener una comunidad espiritual donde la cultura tiene este pilar tan fuerte de que la gente puede ser como ellos son, eso nos incluye a ti y a mí. Ujú. Entonces creo que eso es lo primero que me permite mostrarme vulnerable y al mismo tiempo estar consciente de algunas cosas que debo decir y otras que no puedo decir. Lo segundo es que tú has visto que por muchos años yo he tenido esta conciencia muy fuerte de que yo no quiero que la gente al final termine como más pendiente de mí que de Jesús. Ujú. La palabra correcta sería idolatría, Ujú. que es una tendencia que hay en el ser humano, porque a veces decimos, no, que los pastores nos gusta que nos idolatren. La realidad es que donde hay espiritualidad, siempre el corazón humano va a tener una tendencia a crear un vínculo, digamos, no sano con la persona que es su líder espiritual, a menos que intencionalmente no operemos en, digamos, para que eso no suceda. Entonces yo creo que yo he sido muy consciente y muy insistente e intencional en, en proyectarme de una manera que la gente me vea humano. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo siempre estoy saludando en la entrada, la manera como me visto, cómo hablo con la gente, yo no uso un vocabulario extraño. Hola fulano, ¿cómo estás? Qué lindo verte, que cuando entran las abuelitas, tú has visto que a mí me encanta piropear a las abuelitas, mi amor, qué lindo tu cabello, te ves preciosa, te ves más joven. Entonces yo creo que esta conciencia de conectar al nivel de quien yo soy, que soy un ser Ujú. humano igual que todo el mundo, hace que cuando yo hable, la gente, por un lado, sí saben que hay una persona que tiene, digamos, un depósito especial de Dios, Ujú. pero por otro lado entienden que esa persona es un ser humano común y corriente. Y yo, Entonces, ellos pueden ver a Dios obrando a través de un ser humano, ya. no a Dios operando a través de un extraterrestre que levita, que flota. Entonces, yo creo que es mucho de eso, es esta conciencia de ser un humano, pero al mismo tiempo, esta conciencia de que sé lo que Dios me ha dado. Y una cosita más, creo que tiene que ver con empatía. Desde que tú me conoces, tú sabes que yo tengo, digamos, esta intencionalidad de siempre ponerme en los zapatos del otro. Entonces, cuando yo estoy enseñando o hablando, a mí me preocupa mucho cómo las personas van a recibir lo que yo estoy diciendo. Y por eso también creo que me preocupa mucho y me preocupo mucho por buscar una forma de narrar las historias y de contar las cosas que Dios me va mostrando a través de la semana de una forma que la gente la pueda entender, hasta Ya. como doy las direcciones. ¿Tú has visto cuando alguien me dice, ¿cómo llego a tu casa? Yo doy direcciones, por ejemplo, yo asumo que la persona se va a equivocar, yo asumo que se va a perder. Entonces, si sé que hay una callecita que parece calle, pero no es, yo le digo, ok, son 2 cuadras, pero ojo, hay una entradita, un centro comercial que parece una calle, pero no es. Eso no es, eso no cuenta como una cuadra, porque yo asumo que a la persona le va a pasar eso. Exacto. Entonces creo que el estarme poniendo siempre en los zapatos de la otra persona ha hecho que yo vaya la milla extra en ser vulnerable y al mismo tiempo saber qué decir y qué no decir. Con todo eso meto la pata. Sí, obviamente somos humanos y somos imperfectos. Yo creo que tu estilo de enseñanza, si yo cierro los ojos y me imagino a Jesús así. O Sí. sea, Jesús cuando hablaba con sus discípulos caminando o cuando se reunían en la casa de alguna persona, él no cambiaba la voz, no impostaba la voz, no sacaba una liturgia súper rara, no decía unas palabras extrañas, sino que se acomodaba, o sea, él se hizo hombre completamente en su manera de hablar, de compartir en la cultura judía en donde él nació. Y yo creo que eso es lo que tú haces, tú te pones al nivel de las personas para que las personas entiendan lo que profundo que Dios te reveló. Y quiero mencionar algo que tú siempre nos has dicho al equipo y es
lo que llamamos el domingo es el Sermón del Monte. ¿Qué Así es. significa eso? Claro, el concepto es que el domingo no es el momento que tú vienes a explicar cosas tan profundas. Ujú. Aunque yo tiendo a veces a decir cosas profundas, pero las digo de una manera que la gente normal la pueda entender. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se enseñaba en la sinagoga o lo que Jesús le enseñaba a los discípulos en privado. Él decía, esto yo se lo voy a explicar después en Ujú. privado. Y otra cosa es lo que Jesús hablaba cuando estaba con la gente, con las multitudes. Y cuando Jesús estaba con las multitudes, Jesús usaba ejemplos de la vida diaria. El reino de los cielos es semejante a una oveja, ¿qué tal? El reino de los cielos es semejante a una persona que se encontró una perla. Entonces, él trataba, o no, él explicaba misterios profundos usando parábolas o alegorías de la vida normal y diaria de la gente, porque le estaba hablando a gente normal y su función era conectar a Dios con gente normal. Ujú. Entonces, yo he entendido, y no fue fácil, porque yo recuerdo y sé lo que sé, la capacidad que Dios me ha dado para enseñar, cuando Dios me empezó a decir, tienes que bájale 100, tú Sí. sabes, porque yo sé que yo tiraba unas cosas profundas y tremendas, y la gente quedaba Corrido. impresionada, y la gente decía, wow, qué tremendo, pero al ¿Qué final hacemos con esto? no sabían qué hacer con eso. Ujú. Entonces, aquí viene a lo que yo creo que es la raíz de todo. La raíz es, esto se trata, ¿es por mi ego o realmente yo quiero que la gente aprenda? Mm. Porque yo quiero que la gente salga impresionada conmigo Con o Dios. que se lleven algo, que conozcan, que se acerquen a Dios. Y ya yo entendí que Dios y yo no nos podemos lucir al mismo tiempo. Come on. ¿Sí ves? O sea, si es Dios el que se va a lucir, a mí me toca quitarme. Me toca quitarme del medio. Y eso no todos los predicadores son capaces. Y no es fácil. Y yo he luchado con eso. Yo tengo mi ego. Obvio. Y yo siempre, 100% de las veces que me subo a predicar, donde sea que predique, siempre estoy preocupado de lo que la gente va a pensar de mí. Mm. Eso es no es un secreto porque lo digo. Y además de tu personalidad. En mi personalidad me gusta ser el centro de atención. Digo, a José Víctor, el ser humano no tratado por Jesús, por Sí. Cristo. O sea, en mi humanidad natural, pecaminosa, me encanta ser el centro de atención, me gusta llamar la atención, me gusta la fama. O sea, esa es la realidad. Pero El rockero que vive. el rockero que vive en mí, claro, que la gente me diga qué bien lo hiciste, no significa que es malo que alguien me diga, hey, JB, espectacular tu enseñanza, porque la Biblia dice que nos motivemos al amor y a las buenas Obvio. obras, ¿verdad? Sí, y que todos necesitamos una palmadita Claro, en el hombro. pero Lo estás haciendo bien. tú sabes cuándo es una palmadita y cuándo es un masaje al ego. Sí, total. Tú sabes, son dos cosas y se sienten diferentes. Muy Entonces, diferente. es como que mi carne a veces pide el masaje del ego, pero he aprendido a no depender de eso y a quitarme para que Jesús pueda ser el centro de lo que yo estoy haciendo. Y al final, Jesús en la Biblia dijo algo tremendo, dijo, y yo cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ujú. Refiriéndose a cuando en la cruz, tú sabes que los crucificaban abajo acostados y luego los levantaban la cruz completa con la persona crucificada. Y claro, eso iba a traer las miradas de todos. Pero detrás de eso hay una revelación profunda. Y es que él dice, y cuando yo fuere levantado de la tierra es lo humano, lo carnal, somos nosotros. Y él dice, cuando ustedes me exalten por encima de ustedes, yo me voy a encargar de atraer las miradas de la gente a mí. Entonces, yo les he enseñado y enseño que el único que puede atraer a Jesús es Jesús mismo. Exactamente. O sea, al final yo puedo representarlo, pero llega un momento que si yo me atrevo a quitar lo terrenal, la tierra, y yo levanto a Jesús en mis enseñanzas, Él va a traer a la gente a Jesús. Pero a mí me toca decidir eso todos los domingos. O sea que pudiéramos decir que el lado B es esas conversaciones íntimas que Jesús tenía con sus discípulos en las casas. Se pudiera decir, ¿verdad? Y o sea que esto que estamos hablando hoy, este lado B con José Víctor Dugán, vamos a hablar tal vez las cosas que no hablamos el domingo. Ujú. ¿Verdad? Y es que yo vengo de la época del lado A y el lado B, de los discos, Venimos. ni siquiera de los cassettes, de los discos. Y en el lado B, casi siempre los éxitos se ponían en el lado A. Ajá. Y el lado B eran las canciones que no eran tan buenas. Pero al final tú te cansabas de la del lado A, porque las oías tanto y te terminaban gustando y por el resto de tu vida las que te quedaban en el corazón eran las del lado B. Oh, wow. Entonces a veces creo que nos impresionamos mucho con lo del domingo y tal vez tener estas conversaciones un poco más profundas y más directas sea lo que de verdad nos quede en el corazón. Yo quisiera que cuando escucharas este episodio y los próximos,
estés de pronto sentado en tu oficina, en tu carro, tomándote un café, y es como que te imaginaras que estás aquí en esta sala con nosotros conversando, o sea, algo muy, muy cercano, ese es el Así deseo de es. nosotros. Así es. Bueno, te tengo otra preguntita. Si pudieras hablar directamente a la persona que más necesitaba escuchar este mensaje, ¿qué le dirías más allá de lo que enseñaste? Bueno, yo lo que le diría a las personas que necesitamos escuchar, es que Jesús no vino a quitarnos nuestra vida. Mm, Jesús no vino a deshumanizarnos. yep, Lastimosamente, pues la iglesia se ha identificado por deshumanizar a la gente y por eso es que la gente no quiere ir, porque la gente piensa que lo poco que tiene se lo van a quitar. Y la iglesia se ha caracterizado por no hagas esto, no hagas lo otro. Y por eso es que yo digo que casi todos los cristianos están gordos y endeudados, porque lo único que literal. podemos hacer es comer y comprar, porque todo lo demás es pecado, supuestamente. Yep. Y hemos visto la vida espiritual como una deshumanización. Y todo lo que es humano supuestamente no es espiritual. En vez de ver esta integralidad, espíritu, alma y cuerpo. Ujú. Entonces yo te diría a ti que estás escuchando esto, que Jesús no vino a deshumanizarte. Por lo menos Jesús no vino a hacer eso y nosotros tampoco queremos hacer eso. Nosotros creemos en un Jesús que vino a restaurarte a tu plan original, y eso significa ser un humano integral, ¿verdad? Espiritualmente conectado con tu Padre, con Dios, en tu alma sano en tu sistema de creencias de todas aquellas distorsiones que tal vez nos llevan a vivir de una manera que nos hace más daño que bien, porque la Biblia dice que del corazón, o sea, de la mente, que la mente es la que determina el rumbo de la vida. Yep. Entonces, y también inclusive a darnos una vida física natural, próspera, abundante. Entonces yo te diría que no tengas miedo de acercarte a Jesús y que Jesús te ama tal como eres. Acuérdate que Él te ve como una oveja confundida y desamparada. Él no te ve como un adúltero, Él no te ve como un fornicario. Él te ve como alguien confundido debido al desamparo, y Él sabe que tu mayor necesidad es de Él, es de Dios. Entonces, te motivaría a acercarte a Dios sin temor, como dice la Biblia, que nos acerquemos al trono de la gracia, o sea, que nos acerquemos a ese lugar donde está el amor incondicional, ese amor del cual nada ni nadie nos puede separar. Ujú. Y arriésgate, date un chance con Dios, pero de verdad, a lo real. No como con doble cara, como que, tú sabes, no quiero decir esto porque de pronto esto me va a hacer quedar mal. No. Venir tal como somos, porque así es como Dios nos ama, como digo yo. O sea, Dios no ama la versión mejorada tuya, Dios ama a quien tú eres ahora mismo, Yeah. ¿verdad? Y pudiéramos decir, cuando nosotros hemos aprendido a nivel psicológico, cuando tú escuchas una enseñanza en una conferencia o en una iglesia, a ti se te queda el 5, máximo el 10% de todo lo que escuchaste en media hora, 45 minutos y en algunos lugares una hora. Y Eh, dos, no se les queda nada, se durmieron. Eh, pudiéramos decir, ¿cuál sería para ti el call to action de la gente que escuchó la enseñanza? O sea, ¿qué es lo que tú esperas que ellos vayan y hagan? veo dos call to action. Ujú. Uno similar a lo que te acabo de contestar ahorita, y es arriesgarte a conectar con Dios. Dios no mandó a Jesús a deshumanizarte, pero hay un call to action a aquellos que tenemos una relación con Dios. Y es entender que nosotros hacemos real a Dios en la vida de las personas. Porque eso fue lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. La Biblia dice que Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. Y la Biblia dice que Jesús era una expresión de la naturaleza de Dios. Entonces nosotros no podemos conectar al mundo con Dios, o el mundo jamás se podrá conectar con Dios sin nosotros. Dios nos necesita, porque Dios necesita seguir haciéndose humano para seguir estando en contacto con las personas, involucrado en la cotidianidad de su vida. Entonces yo quiero motivar a la gente, a aquellos que conocen de Dios, a aprender a tener relación con personas que no conocen a Dios. Así es. Tú tienes que aprender a guardar tu corazón. Yo no te estoy diciendo que caigas en hábitos destructivos y todo esto, pero nosotros no podemos conectar al mundo, ni con el mundo, ni al mundo con Dios, dejando de lado nuestra humanidad. Entonces, este Totalmente. asunto de que solo tus amigos solo tienen que ser creyentes, Jesús no era así. Ni los discípulos eran cristianos. Pero eso es un tema para otro momento. Sí. ¿Ok? Pero ni los discípulos eran cristianos, ni habían nacido de nuevo porque el Espíritu Santo no había venido. Yep. O sea, el equipo de Jesús no era cristiano. Eran personas que creían en Él como ser humano,
¿verdad? Y sobre eso estableció la iglesia. Entonces, salir de este concepto de que nuestro círculo de amigos solo puede ser cristiano, que solo puedes tener contacto con gente cristiana, y atrevernos a formar a una generación que pueda tener éxito en el mundo real, no en una burbuja evangélica. Entonces, a salir un poco de estos esquemas, siempre guardándonos de cosas que nos puedan hacer daño, pero aprender a tener relación con personas que no conocen de Dios. Hay gente que no conoce a Dios maravillosa. Ya. Hay gente que no conoce a Dios generosa, servicial, y lo único que están esperando o necesitando es a un ser humano que sí conoce a Dios, que vaya y los Que conecte, se los presente. claro, con la realidad de Dios a través de la humanidad, para esas personas poder encontrar la verdadera espiritualidad en medio de la realidad humana. Entonces, conectar al mundo es conectar a las personas, o sea, a la humanidad con Dios. Claro, a través de nosotros, de seres humanos espirituales. Porque somos seres espirituales en un cuerpo humano. Por eso es que Dios nos necesita. Somos esa interfaz, que también será tema para algún día, otro podcast. Pero bueno, ese es Vayan mi call to chequeando. action. Sí, sí, sí. Que entender que tenemos que amar a la gente. Claro, el origen espiritual de nuestro amor, pero es un amor que se manifiesta a través de nuestra humanidad. O sea, si nosotros no abrazamos, Dios no puede abrazar a la gente. De acuerdo. Si nosotros no les hablamos y no compartimos con ellos, Dios no puede, porque Dios es espíritu, Dios no está en este lugar. Dios solo puede tocar a la humanidad a través de seres humanos espirituales. Entonces salir de las cuatro paredes, liberar a Jesús de las cuatro paredes de los edificios eclesiásticos y atrevernos a construir esa iglesia que no existe, que es la iglesia sin paredes. Como nos enseñaste en pandemia, la iglesia es donde tú estés. Así es. Algo que me encanta de ti cuando estás preparando tus enseñanzas es que yo te veo in the zone y entonces tú estás preparando la enseñanza y yo te oigo hablando, o sea, tú estás como moviendo tus labios porque estás como leyendo. A mí me pasa, yo cuando leo algo, yo como para concentrarme, entonces tú estás así haciendo muecas y estás leyendo y de pronto tú dices, y haces, wow. O sea, es como que te emocionas con lo que acabas de recibir, el código, el download del cielo, y tú, lo plasmaste en la computadora, y tú dices, y de pronto te volteas, mi amor, la prédica del domingo va a estar increíble, o sea, porque sentiste como que ese momento llegó la revelación de lo que era y lo que hace eco en tu corazón, y yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué es lo que más te impactó de la enseñanza del domingo personalmente? O sea, de eso que Dios te dio para nosotros, ¿qué fue lo que más te impactó? Wow, qué pregunta. Yo creo, me impactaron un par de cosas. La primera, yo diría, me impactó ver cómo la gente lo recibió. Ujú. Fue algo extraño, pero yo no esperaba, o sea, yo sabía que había sido una enseñanza especial, pero yo no esperaba que me fuera a escribir tanta gente. Y la gente me empezó a escribir saliendo de aquí, wow, o sea, me escribieron uno de Barquisimeto, y Nahuara, qué clase de enseñanza esta, te la comiste, o sea, de acuerdo a la nacionalidad, tú sabes, estuvo violenta, estuvo brutal, estuvo... Entonces, lo primero que me impactó es ver cómo la gente abrazó la enseñanza. Eso me impactó muchísimo. Pero yo te diría que a mí, lo que más me impacta del tema es cómo Jesús, cuando nos ve en nuestra condición, siente compasión en vez de sentir rechazo. Ay, qué lindo. Eso tal vez es lo que más me impacta. Ujú. Y tiene que ver con el versículo que yo me acuerdo que este versículo Dios me lo dio año 99, 2000 más o menos. Fue la primera vez que yo vi esto, pero lo vi en otro versículo que es Marcos 10:21, creo que es Marcos 10:21, donde dice, Jesús se encuentra con el joven rico y dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo. Y cuando yo vi eso por primera vez, eso fue como la base de lo que yo prediqué el domingo, pero yo no sabía que iban a pasar tantos años Mm. para verlo a la profundidad o en la extensión, en la amplitud de como yo lo prediqué el domingo. Porque cuando Jesús ve al joven rico, él ve en su corazón, porque dice mirándole, y Jesús no miraba igual que nosotros. Sí. Jesús miraba y él miraba el corazón, él miraba las profundidades, cosas que nosotros no podemos ver porque Dios le dijo al profeta, le dijo, el ser humano no puede ver lo que está dentro, solo Dios ve el corazón. El ser humano solo ve lo que está afuera, pero Jesús es Dios.
Y yo sé que Jesús vio el corazón del joven rico lleno de vanidad, materialismo, ego, todas estas cosas. Y cuando él vio eso, no lo rechazó ni lo juzgó. Dice que lo amó. Ujú. Y la frase que Dios me dio en ese entonces es, no es que Jesús lo amó a pesar de lo que vio, sino que Jesús lo amó debido a lo que vio. Qué lindo es. Y para mí eso cambia todo, Sí. porque amar a pesar de es como que te tolero y te amo, ni modo me toca aguantarte como eres. Te amo en el amor del Sí, Señor. en el amor del Señor, que realmente no es amor, es te aguanto, Ajá. tú sabes. Pero cuando tú dices Jesús lo amó debido a lo que vio, ¿por qué? Porque Jesús le produce compasión ver nuestra condición. Sí. Porque Él sabe que debido a esa condición de desamparo, de confusión, nosotros no estamos experimentando la vida abundante que Él vino a darnos. Él sabe que nosotros pudiéramos ser mucho más felices de lo que somos. Ser más felices emocionalmente, ser más felices físicamente, en nuestras relaciones. Y cuando Jesús ve a una persona en sus hábitos destructivos, no le produce rechazo, le produce compasión porque Él dice, wow, yo tengo una vida espectacular para esta persona. Entonces lo vio mirándole, debido a lo que vio, todo ese materialismo, todos esos hábitos destructivos, lo amó y entonces el resultado fue que le dijo algo. Lo que le dijo es el fruto de lo que vio y de su amor. Lo mismo pasó cuando le habló a las multitudes, porque dice, y viendo a las multitudes, primero vio. Siempre ve primero. Él vio la condición de las multitudes, sintió compasión, amor. Ujú. No a pesar de lo que vio, debido a lo que vio. Wow. El adulterio, la fornicación, todo aquello que de alguna manera nos aleja de vivir en la realidad del amor y la bendición y la abundancia y la plenitud que el Padre tiene para sus hijos. Entonces, luego vio, amó y dijo, ¿qué dijo? Rueguen al Señor de la mies Mm. que envíe obreros a la mies, porque la verdad dice, la mies es mucha Y los y obreros. los obreros son pocos, pero Él no mandó a gente a juzgar. Él mandó a gente a ver cómo podíamos ayudar a esas personas a salir del desamparo. Cómo ayudarlos a conectar con Dios. Entonces me impresiona ver un Dios perfecto y santo, tan humilde y tan lleno de amor, que en vez de rechazarnos, sintió compasión por nosotros porque Él sabe que Él puede darnos una vida que nosotros no podemos encontrar en ningún otro lugar. Entonces, cuando yo veo eso, me produce esperanza para mí mismo como ser humano y me lleva a tratar a otros diferentes. Ujú. Por eso es que yo veo a gente que no piensa igual que yo, gente que está tal vez en conductas que yo sé que son destructivas o que no son correctas. Y ya yo decidí que mi labor no es rechazarlos. Mi labor es sentir compasión y ver cómo puedo ayudarlos a salir del desamparo conectándolos con el Padre. Como dice nuestra terapeuta, ¿qué nos llevamos Nos llevamos. qué nos llevamos de la sesión de hoy? ¿Qué me llevo yo de escucharte hablar y que pudiera estar horas escuchándote porque eres mi predicador Gracias. favorito? ¿Qué me llevo yo? Me llevo el hecho de que, como nos enseñó Wilfrido, que tal vez yo sea la única Biblia que alguien lea. Yo soy una representante de Jesús aquí en la tierra, por lo tanto, mi comportamiento, mis actitudes y la manera como yo veo a los seres humanos que me rodean pueden impactar, acercarlos a Dios, conectar con Dios o alejarlos de Él, porque vemos muchas personas heridas con los cristianos por el maltrato, por el mal ejemplo que hemos dado en el pasado y no creen en Dios, se alejan de las iglesias y no quieren saber nada, pero nuestra labor como pastores es romper ese paradigma errado y decir, hey, sí se puede. Sí se puede tener un evangelio real, sí se puede conectar con la gente, sí se puede acercar a la gente y mirarlas con compasión. Y no sé una cosa rápida para mí, por lo menos, porque yo soy muy cuadriculada y tú eres más amoroso. Y amplio, digamos. Tú eres más amplio y yo soy más selectiva. Entonces, para mí ha sido un proceso de transformación donde Dios me ha enseñado a ver a las personas como Él las ve. Entonces, aunque yo vea algo que no me guste, O con lo que no estás de acuerdo. o que en lo que no estoy de acuerdo, puedo abrazar Eso a es. esa persona, darle el amor de Dios que tengo aquí para dar y entender que la obra la hace Dios, Así es. que no la voy a hacer yo. Yo diría, si yo pudiera resumir todo esto en una frase, es que nuestra labor no es acercar a la gente a un sistema de creencias, sino al corazón del Padre. Qué lindo. Porque es así, o sea, no es que crean como yo, es que conozcan a Dios. Así es. Y la única manera de acercarlos al corazón del Padre es que ellos entiendan que el Padre los ama
tal como son. Y que aunque nunca cambiaran, el Padre los seguiría amando. Amén. Entonces, eso me llevo yo. Bueno, hemos terminado este primer episodio del lado ¿Cómo hace el B. muñequito que tú me mandas? Primer episodio del lado B con José Víctor Dugán. 2025, estamos súper contentos de arrancar el año con todas y ya sabes, si este episodio fue de bendición para tu vida, compártelo con un amigo, suscríbete al canal, tanto el de podcast como el de YouTube de José Víctor Dugán, para que estés atento a todo lo que está pasando, a todo lo que está haciendo y que lo sigas en las redes sociales, @José Víctor Dugán. Activa las notificaciones, la campanita, para que siempre te llegue un correo. Hey, nuevo episodio al día para ti. Así que nos despedimos y súper contentos de estar aquí con ustedes semana tras semana. Así que bye bye.